Imagina por un momento, es la mañana del 1 de noviembre de 1755. Es el Día de Todos los Santos, una de las fiestas más importantes del año. Miles y miles de personas están en las iglesias de Lisboa rezando. Las calles están llenas de familias que han salido temprano para asistir a misa. En esa época, Lisboa es una de las ciudades más ricas de Europa. Sus puertos están repletos de barcos que llegan de América, África y Asia. Comerciantes, marineros y nobles llenan las plazas y los mercados. Todo parece una mañana perfectamente normal, pero a las 9:40 de la mañana el suelo empieza a vibrar. Al principio es algo leve, un ligero temblor bajo los pies. Los objetos comienzan a moverse sobre las mesas, pero luego llega la primera gran sacudida. Los edificios crujen, las paredes se agrietan, las campanas de las iglesias suenan violentamente, sin que nadie las toque. En cuestión de segundos, el temblor se vuelve insoportable. Las casas empiezan a derrumbarse. Las calles se llenan de polvo y gritos. Muchas de las enormes iglesias de piedra de la ciudad, llenas de fieles, empiezan a colapsar sobre ellos. El terremoto que hoy conocemos como el terremoto de Lisboa de 1755 acaba de comenzar, y en ese momento nadie sabe que lo peor aún está por llegar. El temblor dura varios minutos, que para quienes lo viven parecen una eternidad. Cuando finalmente se detiene, gran parte de la ciudad está en ruinas, pero miles de personas siguen vivas. Muchas corren hacia espacios abiertos, como las plazas. Otras intentan buscar a sus familiares entre los escombros, y muchos habitantes, aterrorizados por el colapso de los edificios, deciden huir hacia el puerto. Parece una decisión lógica. El agua siempre ha sido un lugar seguro durante los terremotos, o al menos eso creen. Unos minutos después, algo muy extraño ocurre en el puerto de Lisboa. El agua empieza a retirarse. El nivel del mar baja de forma repentina y dramática. Los barcos anclados quedan inclinados sobre un fondo marino que de repente está expuesto. Muchos curiosos, sin entender lo que pasa, se acercan a mirar. Algunos incluso caminan sobre el lecho del puerto para ver los peces atrapados y los restos de naufragios que normalmente están bajo el agua. No saben lo que significa, no entienden la señal, porque en el horizonte, muy lejos, se está formando una enorme pared de agua, un tsunami. Minutos después, una ola gigantesca de varios metros de altura entra en el puerto y se estrella contra la ciudad. El agua arrastra barcos enteros hacia las calles. Casas que habían sobrevivido al terremoto son destruidas por la fuerza del mar. Miles de personas que habían huido hacia el puerto quedan atrapadas por la inundación. Pero incluso después del terremoto y del tsunami, el desastre todavía no ha terminado. Las velas que estaban encendidas en las iglesias y en las casas para la festividad empiezan a provocar incendios por toda la ciudad. Las cocinas que se han derrumbado prenden fuego a los edificios de madera. El viento fuerte que sopla ese día extiende las llamas sin control. Durante días, Lisboa arde. Terremoto, tsunami, incendios, 3 desastres consecutivos en un solo día. Se calcula que decenas de miles de personas murieron, pero muchas otras sobrevivieron, y la diferencia entre vivir o morir, muchas veces, dependió de decisiones tomadas en cuestión de segundos. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes era dónde estabas cuando empezó todo. Las iglesias estaban llenas de gente. Eran estructuras enormes, con techos pesados de piedra. Cuando se derrumbaron, atraparon a cientos de personas dentro. Quienes estaban en calles anchas o en plazas abiertas tenían muchas más probabilidades de sobrevivir al colapso inicial. Otra decisión crítica era hacia dónde corrías después del terremoto. Muchos pensaron que el puerto era el lugar más seguro para alejarse de los edificios que caían, pero esa decisión los llevó directamente al camino del tsunami. Las personas que, por instinto o por casualidad, se mantuvieron en las zonas más altas de la ciudad, lejos del mar, tuvieron muchas más probabilidades
de sobrevivir a esa segunda fase del desastre. También era clave qué hacías inmediatamente después del primer temblor. Algunos habitantes volvieron a sus casas para intentar recuperar sus pertenencias, pero muchos edificios que habían quedado dañados colapsaron minutos o incluso horas después en las réplicas. Entrar en cualquier estructura debilitada era extremadamente peligroso. Luego vino el tercer peligro, el fuego. Las personas que lograron alejarse de las zonas más densamente construidas, especialmente hacia las afueras o campos cercanos, tuvieron más posibilidades de escapar de los incendios que devastaron la ciudad durante los días siguientes. En desastres como este, la supervivencia no depende solo de la fuerza física o el coraje, depende de la información, de las decisiones y muchas veces de la pura y simple casualidad. En 1755, nadie entendía realmente cómo funcionaban los terremotos. La ciencia de la sismología todavía no existía. La gente no sabía que un fuerte terremoto cerca del mar podía provocar un tsunami. Hoy, todos sabemos que cuando el agua se retira repentinamente de la costa después de un terremoto, es una señal de alerta inmediata. Hay que correr a un lugar alto. Pero en aquella época, muchas personas interpretaron ese extraño fenómeno como algo curioso, no como una advertencia mortal. El terremoto de Lisboa cambió profundamente a Europa, no solo por la destrucción, también por las preguntas que provocó. Filósofos, científicos y gobernantes empezaron a debatir por qué ocurrían los desastres naturales y cómo las sociedades podían prepararse mejor. Cambió la ciencia. También cambió la forma en que se reconstruían las ciudades. Después del desastre, la reconstrucción de Lisboa incluyó algunos de los primeros diseños urbanos pensados para resistir terremotos. Calles más amplias para evitar que el fuego se propagara y para tener vías de escape. Edificios con estructuras de madera más flexibles, diseñadas para oscilar en lugar de romperse. Fue un intento temprano de aprender de la tragedia, pero para quienes vivieron aquel día, todo ocurrió demasiado rápido. Una mañana normal de fiesta, una misa, un temblor en el suelo, y en cuestión de minutos, una de las mayores catástrofes naturales de la historia de Europa. Si hubieras estado allí, en esa mañana de noviembre, tus probabilidades de sobrevivir habrían dependido de algo muy simple: dónde estabas, hacia dónde corriste, y si reconocías o no las señales de peligro que la naturaleza te estaba dando. Porque a veces, en la historia, la diferencia entre vivir y morir no está en la fuerza, ni siquiera en la inteligencia. Está en una decisión tomada en apenas unos segundos. Si te interesan este tipo de historias donde analizamos momentos extremos del pasado, dale a like y suscríbete. En Crónicas de Supervivencia seguimos explorando situaciones reales donde la historia puso a prueba los límites de la resistencia humana. Momentos donde una elección, una coincidencia o simplemente el azar podía cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos.